A continuación, se conocieron por internet. Buscaba mujeres en la red. Rebecca le había mandado fotos sugerentes. Quedaron para verse cara a cara. Se pusieron contentos el uno con el otro. Y al día siguiente, Rebecca y otras 2 personas habían muerto. Parecían asesinatos perpetrados con alevosía. El asesino desapareció totalmente, pero dejó alguna que otra pista. Casi todos los crímenes de hoy en día tienen algún componente digital. Cada noche de media, la centralita de emergencias de Tulsa, Oklahoma, recibe unas 3000 llamadas. Una noche, recibieron una llamada informando de un incendio que parecía totalmente normal. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Cómo se llama usted? Kenneth, Kenneth, ¿desde dónde me llama? desde el móvil iba a casa desde casa de un amigo. La operadora del teléfono de emergencias pidió a Kenneth que se mantuviera en línea, mientras los bomberos iban a toda prisa al lugar de los hechos. Entonces sucedió algo muy extraño. Pareció que interactuaba con alguien. Alguien que quizás se acercó a él. ¿Eso es un incendio? ¿Qué? Vale. Vale. Oiga. Oiga. Cuando llegaron los bomberos, apagaron el fuego. Y en un coche aparcado delante de la casa, desplomado encima del volante, estaba el hombre que había llamado a emergencias. Le habían matado de un disparo. Fue identificado. Se trataba de Kenneth Maxwell, de 24 años, un camionero que vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Sus amigos indicaron que pasó por allí de camino a casa porque volvía de una fiesta. Fue horrible. Nadie piensa nunca que el buen samaritano pueda convertirse en la víctima. Dentro de la casa, los bomberos encontraron 2 cadáveres. Un hombre en la cocina con un disparo a quemarropa en la cabeza. Su cadáver estaba allí cubierto con una alfombra. Y una mujer en una de las habitaciones traseras. Estaba desnuda y había recibido varios disparos en la cabeza con una almohada delante. Las víctimas se identificaron como los propietarios de la casa, Fred Barney, de 51 años, y su mujer, Rebecca, de 42. No conseguimos encontrar ninguna conexión entre Kenneth Maxwell y los Barney. Pero los investigadores descubrieron que Rebecca y Fred Barney tenían una relación poco común. Tras 6 años de matrimonio, se iban a separar. No tenían hijos y el divorcio era de mutuo acuerdo. Así que decidieron seguir viviendo juntos, durmiendo en habitaciones separadas hasta que el divorcio se hiciera efectivo del todo. Así que ya no tenían lo que se podría denominar una relación de pareja, pero seguían siendo buenos amigos. En el comedor, la ropa de Rebecca estaba doblada en 2 pilas bien definidas. Yo creo que cualquier persona que se quita las gafas y las coloca con cuidado encima de la ropa en el comedor, lo hace porque ha pasado algo malo. Eso no se hace voluntariamente. Alguien tenía que haber obligado a Rebecca a hacer eso. Ahí es cuando te das cuenta de que este asesinato no va a ser de los normales. Los expertos en incendios determinaron que el fuego de casa de Fred y Rebecca Barney no fue un accidente. Habían arrancado los fogones de la pared y el tubo del gas estaba cortado. Parecía a todas luces que alguien había planeado lo que había pasado en esa casa. Pero el asesino no había contado con que alguien podía pasar por allí e informar del incendio. Así que aquella llamada le costó la vida a Kenneth Maxwell, pero supuso encontrar muchas pruebas. Le recuerdo sobre todo por su último acto, por intentar ayudar a los demás. Es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Kenneth. Que Dios le bendiga porque salvó la investigación. Llamó a emergencias y los bomberos pudieron apagar el fuego, dejando así multitud de pruebas para que nosotros analizáramos y pudiéramos trabajar. La llamada de Kenneth Maxwell también evitó que los cadáveres se quemaran totalmente. Por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, parecía que el asesino había matado a Fred Barney por sorpresa, ya que le había disparado una sola vez, por detrás y en la cabeza. Fred estaba en pijama. Parecía que se estaba haciendo un sándwich en la cocina, y no había pruebas de que hubiera luchado por su vida. El cuerpo de Rebecca se encontró en una habitación. Ella había recibido numerosos disparos, y eso llevó a los investigadores a pensar que ella era el objetivo principal. Le puso la almohada en la cara y disparó. Es significante que le disparara más de una vez. A Fred solo le disparó una vez. Ella recibió 3 disparos porque el asesino estaba cabreado. Los análisis de balística indicaron que las 3 víctimas de asesinato, Kenneth Maxwell, Fred y Rebecca Barney, murieron por disparos realizados con la misma arma del calibre 22.
La entrada no estaba forzada, así que eso indicó que Fred o Rebecca podían conocer al asesino. A primera vista, parecía que no habían robado nada, ya que no habían tocado ni las tarjetas de crédito ni el dinero de las víctimas. Había una televisión en la zona del salón, y si yo fuera un ladrón, o si hubiera querido robar algo, me habría llevado alguna de esas cosas al salir. Pero en uno de los dormitorios traseros faltaba algo. Se habían llevado la torre del ordenador entera. Aquello me pareció raro desde el primer momento. ¿Por qué iba el asesino a llevarse solo el ordenador? Aquello indicaba directamente que el ordenador tenía algo que ver con el asesinato, que Internet tenía algo que ver. La noche de los asesinatos, los investigadores descubrieron que Fred y Rebecca habían estado juntos en un bar que se llamaba Arnie's, un sitio al que solían ir. Los testigos indicaron que habían estado con un hombre que nadie en el bar había visto antes. Dijeron que era un tipo muy alto, entre 1,90 y 2 metros. Ella aquella noche le presentó como su nuevo novio de Internet. Sus amigos explicaron que Fred parecía cansado y desinteresado. A Fred no le gustaba aquel chico y se notaba. Para los jefes del bar, que conocían bien a Fred, era obvio que a Fred no le gustaba mucho el novio que Rebecca se había echado. Rebecca no presentó al chico por su nombre, aunque eso no le impidió presentárselo a todos sus conocidos. Rebecca presentó a aquel hombre con el que estaba como su vaquero de 25 centímetros. Creo que así se refirió a él en el bar. Los jefes y los trabajadores del bar dijeron a los investigadores que Fred, Rebecca y el vaquero se fueron juntos de Arnie's cuando el bar cerró. El bar estaba a tan solo 5 minutos de casa de los Barney. Arnie's cierra sobre las 2 de la madrugada y la llamada por el incendio se realizó a las 3:11. Así que pasó mucho tiempo desde que se fueron del bar hasta que se produjeron los asesinatos. Pasaron cosas horribles en esa hora y 10 minutos. Los investigadores no sabían nada de aquel vaquero. No sabían su nombre ni de dónde era. Pero algo que encontraron en el lugar de los hechos rápidamente aclaró muchas dudas. Tras la autopsia de Rebecca Barney, el médico forense determinó que había sufrido agresiones sexuales. Pero conseguir una muestra biológica no iba a ser fácil. La señora Barney tenía el periodo, así que había mucho ADN suyo que obstaculizaba la tarea de conseguir el ADN de la otra persona. Por suerte, alguien del personal de la ambulancia pensó rápido y en el mismo lugar de los hechos recogió muestras del cuerpo de Rebecca mientras los demás intentaban salvarle la vida. Fue un acierto. Sabía que era un crimen, que la víctima estaba desnuda y que podía haber ADN. Y así fue. Había restos de saliva en el cuello y el pecho de Becky. Sin embargo, cuando los resultados del ADN se introdujeron en la base de datos de criminales conocidos, los investigadores se encontraron con otro contratiempo. No tenían muestras suficientes para trabajar y comparar la información. Los investigadores estaban bastante seguros de que el ADN pertenecía al hombre que habían visto con Rebecca en el bar 1 hora antes de los asesinatos. Pero ¿quién era aquel hombre? Habían robado el ordenador de casa de Fred y Rebecca, pero los investigadores pudieron encontrar varios emails que Rebecca había impreso. Uno de ellos era de un hombre con un nombre de usuario muy raro. Tenía un nick, y creo que era algo así como tú, vaquero 25. La comunicación tenía un tono muy sexual. Los emails impresos mostraban que Rebecca y tu vaquero 25 se habían intercambiado fotos sugerentes vía internet. Las de ella eran mucho más modestas que las de él. Adjuntó una foto que al parecer era suya. Era una foto de su pene con una regla al lado. Uno de los emails que yo vi era triste porque se notaba que Rebecca se había entregado por completo. Estaba muy sola, estaba muy perdida. Los investigadores estaban bastante seguros de que los emails eran del hombre con quien Rebecca y Fred habían estado en el bar la noche de sus asesinatos. Este es mi vaquero de 25 centímetros. Creo que se refirió a él así en el bar. Y estaba claro que ese hombre había sido testigo material de las últimas horas de la vida de Fred y Rebecca Barney. El vaquero también había mandado esta foto. Pero como llevaba gafas de sol, era imposible identificarle. No teníamos su nombre ni sus datos, ni una dirección, ni un número de teléfono, ni nada parecido.
Para averiguar más sobre él, los investigadores se dirigieron a la unidad de delitos en la red de la policía de Tulsa. Yo me aventuraría a decir que casi todos los crímenes de hoy en día tienen algún componente digital. Siempre hay algún tipo de comunicación vía Internet o algún tipo de móvil. Gracias a una búsqueda autorizada por el juzgado, se descubrió que la persona que utilizaba el nombre de usuario Tubaquero25 había conocido en Internet a alguien nuevo tan solo 3 días antes de que se produjeran los asesinatos, y esa persona se hacía llamar Hiedra Salvaje. Averiguaron quién era Hiedra Salvaje, y era Becky. Se identificó a Tubaquero25 como James Kidwell, un estudiante de informática de 31 años que vivía en Gore, Oklahoma, a unos 90 minutos en coche del lugar de los hechos. Estaba divorciado y tenía 2 hijos. Tenía problemas de dinero, así que vivía con su madre. Un año antes, Kidwell fue interrogado por un incidente de violencia de género, pero no llegaron a acusarle por los hechos. Tenía antecedentes por haberle pinchado las ruedas a su exnovia, y eso despertó las alarmas en un caso de violencia como aquel. Cuando la policía notificó todo a la policía de Gore, Oklahoma, y fueron a detener a James Kidwell, se encontraron una grata sorpresa. Aquel día, cuando nos dirigimos a Gore para llevar a cabo la orden, la policía de Gore nos indicó que había parado a Kidwell en la carretera por otros temas pendientes. La policía se dio cuenta de que el coche de Kidwell estaba hecho un desastre. Tenía basura por todas partes. Había de todo, incluso parecía que había estado viviendo en el coche. Seguramente Rebecca se dio cuenta rápido. El tipo podía estar bien dotado, pero no era el tipo de persona con la que ella quería mantener una relación. Cuando detuvieron a Kidwell, los agentes de policía encontraron un arma cargada en el coche, una posesión ilegal. Le preguntaron si conocía a Rebecca Barney y dijo que no conocía a nadie con ese nombre. No obstante, su ordenador iba a contar toda la verdad a los investigadores. Cuando detuvieron a James Kidwell por los asesinatos de Kenneth Maxwell y Fred y Rebecca Barney, estaba con una chica que había conocido por Internet menos de 12 horas después de los crímenes. Cuando fue interrogada, la joven dijo a la policía que se arrepentía de haber quedado con él. Además, indicó que él siempre llevaba un arma cargada. Había encontrado a la siguiente mujer, su siguiente víctima potencial. Estaba aterrorizada, porque él había invadido la vida de aquella joven. Ella se sentía totalmente amenazada por él. Kidwell vivía con su madre. En la casa, la policía no encontró el arma del crimen, ni el ordenador que habían robado en casa de los Barney. Pero en el disco duro del ordenador de Kidwell había pruebas de que había contactado con muchas mujeres. Buscaba mujeres en la red, eso era obvio. Sin embargo, había borrado toda una serie de archivos, los dirigidos a Hiedra Salvaje 2003, que era el nick de Rebecca Barney. Por alguna razón había sentido la necesidad de borrar esa carpeta. Para mí eso significaba que tenía algo que esconder. Las pruebas indicaban que Kidwell había conocido a Rebecca en Internet 3 días antes de los asesinatos, y en ese periodo de tiempo intercambiaron más de 70 emails. El día antes de los crímenes, Rebecca le dio su número de teléfono. Y tras el horrible suceso, la comunicación había cesado. Jimmy no le envió ningún mensaje a Rebecca tras el tiroteo. Tuvo un comportamiento totalmente inconsistente, teniendo en cuenta el comportamiento de los 3 días anteriores al homicidio. A pesar de que él insistía en que no sabía quién era Rebecca, su ordenador demostró que tenía un gran interés por su asesinato. Alguien había utilizado su ordenador varios días tras el crimen para buscar noticias y ver los últimos descubrimientos de la policía. Las declaraciones de Kidwell no coincidían con las pruebas informáticas. El señor Kidwell empezó a cambiar su historia. Kidwell admitió que conocía a Rebecca Barney y que esperaba tener un encuentro sexual con ella. Pero cuando Fred Barney les acompañó al bar, le quedó claro que aquella noche no iban a tener dicho encuentro. Nos dijo que Rebecca y Fred estuvieron aquella noche en el bar Arnis y nos contó que él solo estuvo allí 5 o 10 minutos y después volvió a Gore, Oklahoma. Los análisis de balística indicaron que la pistola del calibre 22 que tenía Kidwell no había sido el arma del crimen, pero según los informes sobre posesión de armas, Kidwell también tenía otro revólver del 22 que la policía no había encontrado. En la secadora de Kidwell, los investigadores encontraron 2 camisetas. A pesar de que las había lavado, todavía tenían manchas rojizas. Aunque las camisetas habían pasado por la lavadora y la secadora, los analistas pudieron obtener muestras de ADN de las manchas para averiguar de quién eran.
No podían descartar que las muestras fueran de Rebecca Barney, y solo una persona de cada 12.000 podría ser la propietaria de ese ADN. ¿Pero había muestras del ADN de Kidwell en el lugar de los hechos? Que fuera suya la saliva que había sobre el cuerpo de Rebecca no era una prueba concluyente. Así que los analistas recurrieron al ADN obtenido tras el examen que habían realizado al cadáver para ver si había sufrido algún tipo de violación. Como estaba con el periodo, el ADN era en su mayor parte suyo, pero también había pequeñas cantidades de ADN masculino. Esta vez, los analistas utilizaron un proceso denominado YSRT, que se centra en una parte de la muestra, el cromosoma Y, que solo tienen los hombres. Cuando analizas una muestra que tiene gran cantidad de ADN femenino y poco masculino, es como buscar una aguja en un pajar. Por suerte, había ADN masculino suficiente como para saber de quién era, y pertenecía a James Kidwell. Los investigadores estaban convencidos de que la noche de los asesinatos, James Kidwell buscaba un tórrido encuentro sexual. No te haces 120 kilómetros en coche para decir hola. Kidwell pensaba que aquella noche iba a tener una cita calentita porque por fin iba a conocer a aquella mujer con la que había intercambiado fotos e emails subidos de tono. Pensaba que era su día de suerte. Como medida de precaución, Rebecca le pidió a su exmarido que la acompañara en su primera cita con Kidwell. Y eso hizo, aunque a regañadientes porque acababa de volver de un viaje de negocios. Según indican las pruebas, cuando volvieron a la casa de los Barney, Fred se fue a su cuarto y se puso el pijama. Los abogados de la acusación creen que Rebecca se mostró reticente ante los avances de Kidwell, bien porque no le gustaba, o bien porque tenía el periodo. O puede que por las dos cosas. Independientemente de la razón, Kidwell se enfadó y se fue. Pero antes, cogió su pistola del calibre 22 del coche. Para entonces, pensando que Kidwell se había ido, Fred estaba en la cocina haciéndose un sándwich. Kidwell le disparó a quemarropa. Fred, ¿qué pasa? Quítate la ropa. ¿Qué has hecho? Cállate, quítate la ropa ahora mismo. ¡Vamos! Acto seguido, obligó a Rebecca a quitarse la ropa. La violó en la habitación y después la mató. Para encubrir el crimen, arrancó los fogones de la cocina de la pared, cortó el tubo del gas e incendió la casa. Se marchó con el ordenador de los Barney, pensando que así se desharía de todas las pruebas. Kenneth Maxwell pasó por allí de camino a casa, porque había estado en una fiesta, vio las llamas y llamó a emergencias. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Eso es un incendio? Cuando Kidwell le vio, también le mató. La policía nunca encontró el ordenador de los Barney, ni el arma del crimen. Pero Kidwell había dejado muchas pruebas electrónicas y biológicas tras de sí. A mí lo que más me llama la atención de este caso es lo de Kenneth Maxwell, ya que realizó un gran sacrificio por ser una buena persona. En noviembre de 2004, James Kidwell fue juzgado y condenado por 3 asesinatos en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Nunca sabes con quién estás hablando por internet y la gente todavía no se ha dado cuenta de eso. Creen que la gente es tal y como se muestra al principio. Yo creo que lo que se tiene que hacer en todos y cada uno de los casos es prestar atención a los detalles. Uno tiene que asegurarse de que no se ha perdido nada. Cualquier cosa que escribas en el ordenador no desaparecerá a no ser que la máquina acabe en el fondo de un lago o destruida por el fuego. Te perseguirá, aunque creas que has acabado con ello. En 1984, una pareja de jóvenes se perdió mientras buscaban un camping en el área protegida de Blue Ridge, en Virginia. Decidieron pasar la noche durmiendo en el coche. Fueron despertados por un hombre de raza blanca y de unos 30 y tantos años a eso de las 3 de la mañana. Salgan del vehículo. Lo que aquella pareja vio aquella noche, la descripción que ellos dieron de quien les abordó, era el de alguien parecido a un agente de policía. Cuando la joven de 19 años y su novio de 22 fueron despertados repentinamente, dieron por sentado que aquel hombre era un policía. Pónganse en la parte trasera del coche. Cegados por la luz de la linterna y con el miedo de haber infringido la ley, le entregaron las llaves del coche tal y como él les había conminado.
De repente, aquel hombre sacó un arma y le ordenó al novio que corriera hacia el bosque, bajo la amenaza de matarle si no obedecía. ¡Vamos! La joven, temiendo por su vida, fue obligada a punta de pistola a introducirse en el coche de aquel individuo. Abre la puerta, vamos. Métete en el maletero y no levantes la cabeza, ni se te ocurra mirarme. La condujo a un área de acampada apartada situada a una media hora de camino. Quédate ahí. Ponte de rodillas. Y durante las 2 horas siguientes la violó anal y vaginalmente de forma repetida. ¿Por qué me hace esto? Pese a que el agresor había amenazado con asesinarla, la dejó en un tramo poco frecuentado de la carretera, indicándole cómo regresar hasta su vehículo. Pudo contarlo, aunque con secuelas. ¿Recuerda algo especial de aquel hombre, su aspecto, su comportamiento? El guarda forestal Gary Trainham le tomó declaración a la chica al poco de reunirse de nuevo con su novio. La víctima describió al agresor como un individuo de raza blanca de aproximadamente 1,90 de altura y que tenía, aunque no estaba segura, bigote. ¿Recuerda algo más acerca de él? La víctima dijo que el violador llevaba unos pantalones de camuflaje, le colgaba una cruz grande del cuello y que durante la agresión fumó compulsivamente. Bebió whisky y que no paraba de farfullar algo acerca de un tal teniente Kolecki y de su experiencia nefasta con él en Vietnam. Kolecki hizo que esa guerra fuera un infierno para todos nosotros. También dijo que el vehículo del criminal era o bien un Ford Bronco o quizás un Chevrolet Blazer con marcas oxidadas en la carrocería y que no tenía asientos de atrás. En el hospital, el examen vaginal dio positivo en restos de semen. Pero su análisis no pudo determinar el grupo sanguíneo del agresor. Además, se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima en sus pantalones. La víctima y su novio ayudaron a un experto de la policía a trazar este retrato robot del agresor. Agentes de toda Virginia buscaban a un hombre que coincidiera con la descripción. Pero la búsqueda se tornó infructuosa y la policía temía que el violador de Blue Ridge nunca fuera identificado. Pasaron 4 meses y en las proximidades de Roanoke, Virginia, se produjo otra violación. La víctima dijo que su agresor tenía un gran parecido con uno de sus paisanos, Edward Honaker. Honaker disponía de una coartada en lo que respecta a la violación en Roanoke y fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, los investigadores apreciaron un parecido sospechoso entre Edward Honaker y el retrato robot del violador de Blue Ridge. Honaker tenía un vehículo similar al que conducía el violador de Blue Ridge. Tampoco tenía asientos traseros y tenía desconchones oxidados en la carrocería, lo que coincidía con la descripción aportada por la víctima. El coche que él tenía, uno de esos enormes Ford Bronco, fue identificado por las víctimas como el mismo vehículo que conducía el agresor sexual. Ed tenía bigote, al igual que el violador. Su complexión, estatura y peso eran también muy aproximados con los del criminal. El caso parecía apuntar directamente hacia él. La policía elaboró una rueda de reconocimiento fotográfica con 6 individuos para que la vieran la víctima y su novio. Ambos identificaron a Edward Honaker como el violador. La víctima de la agresión sexual y su novio identificaron a Edward Honaker como el violador de entre todos los que aparecían en la serie de fotografías. Honaker, de 34 años y que trabajaba de soldador, había sido expulsado del ejército y tenía antecedentes por robo. Hacía poco que lo habían hospitalizado por depresión. Su mujer le había dejado, llevándose a sus 3 hijos. Cuando a Honaker le interrogaron acerca de la violación producida 4 meses antes en el área protegida de Blue Ridge, no alegó una coartada de forma inmediata. Más declaró que había pasado la noche en casa de su madre, en Mount Vale, a 125 kilómetros del lugar. Honaker poseía un vehículo similar al del criminal. Además, en su casa, la policía encontró ropa y joyas similares a las que portaba el violador de Blue Ridge la noche de la agresión. Ella describió al agresor vestido con unos pantalones militares raídos. En su casa encontraron unos pantalones así. Ella a su vez indicó que él portaba una cruz colgando de su cuello. También encontraron una cruz. Finalmente, ella declaró que cuando la violación fue consumada, el agresor le dijo que él se dirigía hacia las inmediaciones de Roanoke y Honaker vivió en dicha ciudad. El paso final era comparar el pelo encontrado en los pantalones de la víctima con un cabello de Edward Honaker. Los expertos afirmaron que coincidían en muy alto grado. Era, por tanto, una prueba fundamental en su contra.
Lo último que me dijo mi madre es que no me preocupara, que seguramente estaría de nuevo en casa al día siguiente por la noche o al otro. Pensaba que iría a una rueda de reconocimiento o algo por el estilo y que esa chica, la víctima, diría, este no fue el agresor. Pero algo bien diferente sucedió cuando Edward Honaker se encontró frente a frente por primera vez en el tribunal con quien le había inculpado. Fue identificado en medio de una sala atestada de gente durante la vista preliminar tanto por la víctima como por su novio. Ambos le reconocieron en la sala del tribunal. Sabían quién era. Y no es que fuera vestido de forma llamativa, más bien estaba mezclado entre el resto de los asistentes a la sesión. ¡Lárgate! El abogado defensor de Honaker hizo hincapié en que su cliente era diestro, mientras que el agresor manejaba el arma con la mano izquierda. El violador estuvo despotricando de su mala experiencia en Vietnam y sin embargo Honaker nunca estuvo en aquel conflicto. La defensa también pudo demostrar que Honaker tenía practicada una vasectomía, lo que significaba que él no pudo haber producido el semen encontrado en la vagina de la víctima. Por otra parte, la acusación había dicho que la víctima y su pareja habían mantenido relaciones sexuales días antes de la violación. El esperma podría entonces pertenecer a su novio. Para el jurado el caso parecía estar claro. Pero la prueba definitiva en su contra se produjo cuando la víctima subió al estrado. Henry Conner era el presidente del jurado. Ella clavó su mirada en el acusado, le miraba directamente a los ojos como dando a entender, este es el hombre que me violó. No teníamos motivo alguno para dudar de ella, porque lo dijo muy segura de sí misma. Les guardo un gran rencor tanto a ella como a su novio. Simplemente no llegaba a comprender por qué me habían hecho eso, por qué me habían acusado a mí. Y sigo sin saberlo. Ambos me provocan un odio muy profundo. Edward Honaker fue hallado culpable de violación y sodomía con el agravante de lesiones físicas. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, más 34 años. El juez dictaminó que el pelo de Honaker encontrado en la víctima indicaba su culpabilidad. Mientras Honaker estuvo en prisión, continuó proclamando su inocencia. Pasaron los meses, luego los años. Con el tiempo, el cometido de Honaker pasó de tratar de demostrar su inocencia a simplemente sobrevivir. No hay que ser un asustadizo en la cárcel, de lo contrario serás una presa fácil. Algunos de los mayores depredadores humanos se encuentran confinados dentro de las prisiones y no dudarán en abusar de cualquiera. Si pueden, lo harán. Creo que alguien una vez dijo, aquí el que no corre vuela. Durante los 5 años siguientes, Honaker envió cartas a periodistas, juristas y abogados criminalistas de todo el país solicitando que revisaran su caso a aquellos que quisieran escucharle. Ninguno le respondió. Honaker nunca perdió la esperanza, pero ya no sabía qué más alegar. Hasta que un día vio en televisión el juicio contra Timothy Spencer, el denominado estrangulador de la zona sur. El caso hizo historia, dado que Spencer se convertía en el primer hombre condenado a muerte gracias a la ayuda de un nuevo tipo de evidencia, la prueba del ADN. Fue la correspondencia de su perfil genético con el encontrado en los restos de semen de una de sus víctimas lo que marcó su destino. Estaba viendo el juicio y le dije a un amigo mío de la prisión, Floyd, eso va a ser mi salvación. Esta es la respuesta que Dios me ha dado por todo lo que he rezado. Se trata del ADN. Pero Honaker no estaba seguro de si aún conservaban la muestra vaginal extraída de quien le había inculpado. En el caso de que sí, ¿podría ser sometida a análisis después de tantos años? 5 años después de que Edward Honaker fuera sentenciado por una violación de la que él se declaraba inocente, una de sus cartas llegó a manos de Kate Germon, de Centurion Ministries, una organización que trabaja en beneficio de los que han sido condenados por error. Centurion Ministries recibe miles de cartas de criminales convictos cada año, pero había algunos elementos en el caso de Honaker que atrajeron la atención de Germon. Las declaraciones de testigos son consideradas por una gran mayoría en nuestro país como una prueba fehaciente. Este es el hombre que me hizo todo eso. Con los años creo que hemos ido dando por sentado. Hemos empezado a creer que nuestra mente funciona como un aparato de vídeo. Registra de forma precisa todo lo que vemos, lo que oímos, todo con lo que está en contacto. La realidad es que lo que realmente se queda grabado en la memoria, sí, es lo que está sucediendo en un determinado momento, pero también influyen los recuerdos, los estados de semi-inconsciencia, el nivel de atención. Se combinan muchos factores. Por tanto, nuestros recuerdos no son nada fidedignos. Cuando la víctima escogió la fotografía de Honaker de entre el resto de imágenes,
Él era el único que estaba delante de una pared blanca. Los otros sospechosos fueron fotografiados delante del típico fondo con una escala de alturas. Estudios han demostrado que en una serie de imágenes, si una fotografía tiene algo diferente respecto al resto, como por ejemplo el fondo, esa será entonces la que tenga la mayor probabilidad de ser elegida. Además, las ruedas de reconocimiento de la policía han de incluir caras que tengan idénticas posibilidades de ser elegidas, es decir, que sean muy similares entre sí. La fotografía de Honaker fue la única de entre 6 que más remotamente se parecía a la descripción aportada por la víctima. Las fotos policiales que fueron mostradas tanto a la víctima como a su novio son las de factura más chapucera que haya visto en mi vida. Kate Germon se puso en contacto con Barry Scheck, uno de los directores de la Asociación Proyecto Inocencia de la Universidad de Yeshiva, cita en la Facultad de Derecho Benjamín Cardozo de Nueva York. El Proyecto Inocencia lleva casos de personas que se cree que han sido condenadas por error. Scheck coincidía con Kate Germon en que Edward Honaker fue condenado bajo pruebas dudosas. Ed Honaker fue sentenciado bajo ciencia infusa, meras patrañas, con recuerdos aflorados por hipnosis. Con una comparación capilar puramente subjetiva, exagerada, por no decir totalmente incorrecta. Centurion Ministries solicitó al Estado de Virginia que desarchivara la prueba forense utilizada para inculpar a Honaker. Además, le pidieron al experto en cabellos humanos, el Dr. Peter D. Forrest, que analizara el pelo encontrado en los pantalones de la víctima que el Estado de Virginia dictaminó pertenecer a Honaker. Comparé aquel pelo desconocido de la víctima con uno que le extrajimos al señor Honaker, y dando por sentado que la muestra conocida era representativa del posible margen de error de dicho individuo, tuve que descartarle como la persona a la que pertenecía el cabello encontrado sobre la víctima. Y los científicos forenses coincidían en algo. La comparación capilar no era precisa. No es válida la comparación capilar. Es algo que hay que desestimar. Lo más que puede aportar un cabello, una prueba capilar, es que exista o no exista cierta similitud. Que sea o no sea una prueba consistente, pero nada más. Cuando Kate Germon y Barry Scheck indagaron más a fondo en el caso de Honaker, se enteraron de que la víctima le había dicho algo al guarda forestal inmediatamente después de la violación, pero que no correspondía con lo testificado durante el juicio. Ella me comentó que no pudo verle con claridad, ya que él utilizó la linterna de su vehículo para cegarla durante toda la agresión. Ella dijo a las primeras personas que le interrogaron, aunque esto no fue lo que testificó ante la defensa durante el juicio, que no pudo ver con claridad a la persona que le había secuestrado y posteriormente violado, porque dicho secuestrador y violador la amenazó con matarla si se le ocurría mirarle. Y ella, comprensiblemente, temía hacerlo por eso. Y en su investigación descubrieron algo más. También nos enteramos de que la víctima había acudido a un hipnotizador para que la hipnosis le refrescara la memoria. El hipnotizador le indicó en una carta al fiscal que la víctima había recurrido a él porque no conseguía recordar la cara de su agresor. Los recuerdos aflorados mediante hipnosis no son aceptados como pruebas en la mayoría de los estados, incluido Virginia. La identificación de Honaker por parte de la víctima no debió de haberse presentado como prueba ante el jurado. Y cuando la víctima señaló a Ed Honaker en la corte, ese hecho prácticamente aseguró su condena. La víctima estaba bastante convencida y se mostró muy creíble. Opino que ella, dejando a un lado la sombra de la duda, fue crucial en la decisión del jurado. He visto casos parecidos. No creo que en las mentes de los miembros del jurado hubiera algún atisbo de duda acerca de la culpabilidad del señor Honaker en aquel entonces. Barry Scheck estaba convencido de que la prueba del ADN probaría la supuesta inocencia que alegaba Honaker. Pero la acusación y el nuevo equipo de abogados de Honaker se llevaron una sorpresa más. Cuando la víctima cambió su versión de los hechos, de nuevo. En el momento en que Centurion Ministries había concluido la investigación del caso de Edward Honaker, este último llevaba ya casi 9 años en la cárcel por un delito que él decía no haber cometido. Centurion Ministries tuvo acceso a la muestra vaginal tomada de la víctima la noche de su violación y se la envió al Dr. Edward Blake, que trabajaba para Forensic Science Associated cerca de Oakland, California. También enviaron una muestra de sangre de Edward Honaker. La cantidad que Centurion Ministries tuvo que pagar por esa prueba de ADN fue aproximadamente $5.000. El Dr. Blake tuvo que identificar todos los marcadores genéticos de la muestra y a continuación determinar si Edward Honaker pudo haber aportado algunos de los marcadores genéticos allí presentes. El Dr. Blake llevó a cabo un test de ADN denominado reacción en cadena de la polimerasa o RCP.
Se recurre a él cuando la muestra es minúscula o se ha degradado con el tiempo. Esta técnica es ideal para lo que se consideran investigaciones con historia, es decir, casos que se llevan estudiando durante quizás más de 5 años. El Dr. Blake dio por sentado que el bastoncillo de algodón contendría células de 3 individuos: la víctima, su novio y el violador. Una vez que el Dr. Blake hubo analizado la muestra de ADN, fue cuando supo que Edward Honaker no era el violador. La conclusión que pude inferir del análisis únicamente de la muestra vaginal fue que el semen no procedía de Edward Honaker. Philip Payne no fue quien llevó el caso del primer juicio contra Honaker, pero en esta segunda ocasión le asignaron a él el papel de abogado de oficio. Subscribió la petición de clemencia de Barryshek, pero el gobernador George Allen no lo tenía tan claro. Solicitó al Laboratorio de Criminalística del Estado de Virginia realizar su propio análisis, y encontraron en los resultados algo que no se esperaban. No fuimos tan absolutos en nuestras conclusiones respecto a como inicialmente lo habían sido en Forensic Sciences Associated. Intuimos que existían otros factores que quizás pudieran explicar los resultados. El Laboratorio de Criminalística de Virginia detectó un material genético imposible de identificar o de dar una explicación detallada. La cifra del marcador genético encontrado en la muestra de esperma tras someterlo al test de polimerasa era de 3,4. La mezcla de todos los perfiles de ADN y las similitudes presentadas por las combinaciones de los materiales genéticos significaba que Honaker no podía ser descartado como incluido dentro de ese marcador genético de 3,4. Presionado cada vez más por los científicos forenses, el gobernador Allen solicitó a la policía que se revisara la investigación de nuevo. Como gobernador tenía que estar seguro de que disponíamos de todas las pruebas, de que se había investigado, hablado con los testigos, examinado las evidencias y de que se habían aplicado todos los tests posibles para así recomponer el caso en su totalidad, con todas las pruebas y con todos los hechos, para así establecer una conclusión final. Me alegra el hecho de haber investigado todo lo posible para llegar hasta el fondo del asunto, hasta haber podido demostrar la verdad. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a la víctima y le dijeron que el ADN analizado de su muestra vaginal revelaba algunas inconsistencias, ella realizó una confesión sorprendente. Poco después de estos hechos, ella se casó con su novio, pero luego se divorciaron. Ella admitió que en el momento de la violación mantenía relaciones sexuales con otro hombre, además de con su novio. Esto suscitó la cuestión de si el semen hallado en la vagina de la víctima tendría o no relevancia en la investigación de su violación. Así es como Edward Honaker vino de nuevo a colación. Cuando se hace una prueba del ADN en casos de violación, todas aquellas personas con las que se ha tenido sexo consentido tienen que ser identificadas. Algo que tenemos que tener bastante claro es que al extraer muestras como esta, es preciso tener en cuenta si han existido antes relaciones sexuales consentidas y, por tanto, hay que contar con los perfiles genéticos de los individuos implicados. Los agentes localizaron al entonces amante, le tomaron una muestra de ADN y los investigadores realizaron un análisis genético más sofisticado, llamado test de polimarcado, que establece el perfil de 5 genes a la vez en vez de 1 o 2. Esta prueba genética demostró de forma definitiva que Edward Honaker no era el responsable de marcador genético 3,4. Edward Honaker era inocente. En octubre de 1994, el gobernador Allen telefonó a Honaker a la prisión para comunicarle su libertad. Me dijo que al parecer el jurado se había equivocado, que a partir de ese momento ya era un hombre libre. De lo que diría después no tengo ni idea. Tras 10 años en la cárcel, Edward Honaker salía del centro penitenciario de Nottoway, fundiéndose en abrazos con sus familiares y amigos. Se había perdido toda una década en la vida de sus hijos. Fue un error garrafal de la justicia. La demostración de su inocencia era sencillamente aplastante. Tuvieron que ser unos completos inútiles para no darse cuenta. Siempre supe en lo más profundo de mi alma que algún día saldría de la prisión y sería una persona libre. Pero además de salir de la cárcel, probaría que yo no cometí esa puñetera violación. Siempre lo tuve en mente. Hay muchas, pero que muchas limitaciones en las declaraciones de los testigos visuales, especialmente en situaciones en las que el trauma causado es considerable, no solo físico, sino también emocional. Aquí solo tienen cabida las personas que son prudentes y críticas en sus observaciones. ¿Cuál es la moraleja en el caso de Ed Honaker?
Creo que lo primero que se puede aprender de ello es que hay muchas personas en la cárcel que han sido condenadas de forma errónea, que pueden demostrar su inocencia a través de una prueba de ADN posterior. Además, hay que aplicar una legislación en Virginia y en otros estados del país que permita a estos individuos la oportunidad de un segundo juicio, aunque no dispongan de medios económicos, y facilitar dichas pruebas genéticas para que finalmente puedan demostrar su inocencia, tal y como hizo Ed Honaker. Ya existe una legislación así en Nueva York e Illinois, pero debería aplicarse en cada estado del país. El violador de Blue Ridge nunca fue apresado. En una fría y desagradable noche, el hogar de una familia se prendió en llamas con el resultado de una persona muerta y otra herida. Un testigo echó la culpa a una estufa de queroseno. La policía local pensaba que se trataba de un incendio provocado. Era necesaria la ciencia forense para esclarecer las contradicciones. ¿Había sido un accidente o un asesinato a sangre fría? El clima en Jackson, Georgia, suele ser cálido durante la mayor parte del año. Pero en enero de 2003 hubo una inesperada ola de frío con temperaturas muy por debajo de cero. Los cultivadores de cítricos utilizaban estufas de queroseno para salvar sus cosechas de naranjas. Y Jean y Jim Long tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelaran. Pero sucedió algo terrible. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba ardiendo. Jim Long había escapado al fuego, pero su marido Jim se había quedado atrapado entre las llamas. Mi suegro vino a despertarnos y nos dijo llorando: hay fuego en casa de vuestro padre. Y la cosa es grave. La casa estaba en llamas. Fue impresionante. Los bomberos registraron los alrededores de la casa, pero no había señal alguna de que Jim hubiera escapado. Yo pensaba que mi padre saldría en cualquier momento, pero no. Junto a la casa de los Long había un taller que Jim utilizaba para guardar sus herramientas de jardinería. El taller también estaba en llamas. Una vez extinguido el incendio, los bomberos abrieron paso entre los hierros retorcidos y encontraron el cuerpo de Jim Long, de 53 años. Parecía imposible creer lo que estaba pasando. Era realmente duro, casi como una pesadilla de la que quieres despertarte. Jean fue trasladada a un hospital donde la atendieron de las pequeñas heridas que había sufrido. Una de ellas en la barbilla. Jean dijo a la policía que su marido intentó llenar la estufa de queroseno y que entonces se produjo explosión. Él estaba rodeado de llamas. Ella intentó apagarlas con las manos y se le prendieron los guantes. Aterrada, Jean dijo que corrió hasta la casa para llamar a los bomberos. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron los restos de la estufa de queroseno. Sin embargo, la garrafa de combustible estaba a la puerta del taller en perfectas condiciones, cosa que no coincidía con la versión de Jean. El mayor Mike Overby mantenía que la posición del cuerpo de Jim no era la normal de la víctima de un incendio. Parecía que tenía las piernas estiradas y los brazos en alto. Daba la impresión de que el cuerpo había sido arrastrado por alguien desde otro lugar. Eso fue lo primero que observé, que el cuerpo no estaba en la posición fetal en la que suelen estar las víctimas de un incendio. Además, Overby encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim, el tipo de manchas que se producen al usar un acelerante. Eso indicaba que James Long había estado tendido en el suelo, que le habían rociado con gasolina o algún acelerante intencionadamente y le habían prendido fuego. La autopsia de Jim reveló una prueba más, que ya estaba inconsciente cuando se inició el incendio. Durante la autopsia de Jim Long, el médico forense descubrió algo sospechoso. En sus pulmones no había la cantidad de humo y hollín que suele encontrarse en la víctima de un incendio. En la sangre del señor Long no se encontraron las sustancias características de alguien que ha muerto por inhalación de humo. Había hollín en su garganta, pero no había respirado humo suficiente para provocarle la muerte. Y Jim también había sufrido una fractura de cráneo. El doctor Bill Bass, un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, dio su opinión sobre el caso.
Observamos 3 fracturas que parten del mismo punto, es decir, del agujero que tiene en el cráneo. Eso nos indica que ha sufrido un traumatismo que no tiene nada que ver con el incendio. Se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas y traumatismo cráneoencefálico. La conclusión fue que se trataba de un homicidio. El investigador de homicidios mayor Michael Overby pidió a Jin Long que explicara lo que había sucedido la noche del incendio. Jin dijo que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que explotó. Usted dijo que él encendió la estufa. Bueno, no la encendió. La estaba rellenando de combustible. ¿Cuál? Queroseno. ¿Cómo era el contenedor? Era rojo. Sin embargo, la garrafa de plástico rojo había sido encontrada fuera del taller. ¿Cómo es que luego estaba dentro? Overby observó que Jim estaba con las piernas y los brazos estirados cuando lo encontraron. Debajo del cuerpo de Jim había varias latas de aerosol. Había una debajo de su cabeza, había otra debajo de su pierna derecha y otra debajo de la espalda. Eso me pareció extraño. Me dio la impresión de que se había utilizado algo para que el cuerpo ardiera más rápidamente. Las manchas sobre el suelo de cemento alrededor del cuerpo también eran sospechosas. Estas manchas son muy características. No se pueden confundir con ninguna otra mancha. Se suelen producir en suelos de cemento cuando se vierte sobre algo un acelerante como la gasolina. ¿Me comprende? Jim dijo que había llamado a los bomberos desde el teléfono de la casa, pero los investigadores descubrieron que la puerta estaba cerrada. Si Jim había cerrado la puerta al salir, era evidente que no tenía ninguna prisa por salvar a su marido. Su marido estaba rodeado de llamas en el interior del taller. Ella sale corriendo pero cierra la puerta. Para mí, ese es un detalle muy importante. ¿Cree que el jurado se va a creer esto? Yo le aseguro que no. El mayor Overby pidió a Jim que se sometiera a la prueba del polígrafo y ella aceptó. Le preguntaron directamente si había rociado a su marido con gasolina, si le había quemado. Falló la pregunta, no dijo si ella estuvo presente cuando le asesinaron. Los investigadores descubrieron que Jim estaba enfadado con su mujer porque todos los años pasaba mucho tiempo en Kansas visitando a su familia. También corría el rumor de que Jim estaba pensando en abandonar a su mujer. El mayor Overby creía que en la noche del incendio, la pareja había estado hablando de divorciarse, lo que dio lugar a una discusión. Nuestra opinión era que había problemas conyugales entre el señor Long y su mujer. Yo creo que la quemadura de la barbilla se la había hecho él. Y que las fracturas en el cráneo se las había hecho ella con algún objeto contundente. Overby mantenía que Jim roció a Jim con gasolina y le prendió fuego. Y después, sin darse cuenta, sacó la garrafa de combustible del taller al salir para pedir ayuda. A mí me parecía que era un sólido caso circunstancial. Consideraba que habíamos eliminado cualquier otra explicación razonable de su muerte. Al día siguiente del funeral de su marido, Jin Long fue acusada de homicidio e incendio provocado. No parecía impresionada. En su momento no hizo ninguna declaración, se comportó como si se lo esperase. Jin dijo a sus abogados que en el taller se produjo una explosión y que en las cenizas tenía que haber pruebas que lo demostraran. La familia de Jin Long contrató a los abogados defensores Wade Crumbley y Barbara Moon porque se temían que el juicio iba a ser largo y difícil. Barbara Moon fue a visitar a Jin a la prisión del condado. Era una mujer destrozada y no paraba de temblar y apretarse las manos. A mí me pareció muy sincera y creí en su inocencia. Así de simple. Una semana más tarde, la iglesia de Jin consiguió recaudar el dinero para la fianza. La familia de Jin insistía en que ella y Jim formaban un matrimonio feliz. La hija de Jim, de un matrimonio anterior, decía lo mismo. Yo me alegré de que conociera a alguien que fuera feliz y que no estuviera solo. Jim siempre estaba con Jin. Si veías a uno, veías a los dos, iban juntos a todas partes. Jim no tenía un móvil económico. El seguro de vida de Jim era de tan solo $40.000.
Pero los fiscales estaban convencidos de que se trataba de un caso muy simple. Según los fiscales, ella vio la oportunidad de deshacerse de él. Le roció con gasolina, le prendió fuego y luego dijo a todo el mundo que había sido un accidente. La defensa pidió su opinión a John Lentini, un conocido investigador de incendios. Con respecto a la calidad de la investigación del incendio, puedo decir que era la peor que yo había visto jamás. Y he visto muchas malas investigaciones de incendios en mi vida. Esta se llevaba la palma. Los investigadores locales sospechaban que se habían utilizado acelerantes para iniciar el fuego. Pero Lentini descubrió que en el taller había contenedores de combustible para la motosierra de Jim. En el taller había excipientes y contenedores de acetileno. Había contenedores de propano y había contenedores de combustible líquido. Había sierras, muchos papeles, ropa y una gran cantidad de combustible. Y la explosión fue tremenda. Lentini refutó el argumento de la policía sobre las manchas encontradas alrededor del cuerpo de Jim. Dijo que el calor del fuego hacía imposible teoría. Una vez que se ha producido un incendio, aparecen todo tipo de manchas en el suelo que se pueden interpretar mal. Es algo muy corriente. Yo mismo he podido crearlas por error. O las he creado a propósito. El investigador de homicidios dijo que la posición del cuerpo de Jim era sospechosa. Desde el principio comprendimos que el hecho de que estuviera tendido en el suelo con las piernas estiradas y los brazos en alto indicaba que le habían colocado allí. Pero Jim siempre había mantenido que su marido había luchado por escapar de las llamas. ¿Era posible que Jim se hubiera golpeado en la cabeza con la mesa metálica y que eso le hubiera causado el traumatismo cráneoencefálico dejándole inconsciente? Sin duda recibió un golpe en un lado de la cabeza que le produjo las fracturas, pero no sabemos quién le dio el golpe o si se lo dio él mismo. Pudo haber caído sobre la mesa metálica. Lentini sostenía que la acusación de homicidio e incendio provocado había sido precipitada y que la culpa había sido de la estufa de queroseno. Lo que se hace es llenar esto de queroseno o diésel y se mete una mecha dentro. Lo que ocurre cuando está encendida la estufa es que se genera una gran cantidad de hollín y este se prende como si fuera carbón. Así que, si no se deja enfriar el tiempo suficiente, puede resultar muy peligroso. Sorprendentemente, la cromatografía de gases de los residuos de la estufa identificó el combustible como gasolina y no queroseno. Para que el queroseno se prenda hace falta más calor. La gasolina prende a muy baja temperatura. La diferencia de combustibilidad entre la gasolina y el queroseno es tremenda, y yo he visto muchos casos en los que la gente había utilizado gasolina en estufas de queroseno provocando impresionantes incendios. Jim dijo que habían utilizado la estufa fuera antes de trasladarla al taller. Como 4 litros de gasolina equivalen a 20 cartuchos de dinamita. Cuando Jim vertió la gasolina en la estufa ya caliente, se produjo una fuerte explosión, tal y como había dicho Jim. Los residuos de gasolina en el interior de la estufa eran una prueba física y la versión de la señora Long era una prueba testifical. Todo encajaba. No era posible que ella se lo hubiera inventado. La garrafa de combustible encontrada fuera del taller que les había parecido sospechosa a los investigadores contenía queroseno, lo que demostraba que este no había tenido nada que ver con el incendio. Los fiscales seguían creyendo que Jim Long había asesinado a su marido. Pero, ¿qué versión creería el jurado? Cuando Jim Long compareció en el juicio por el asesinato de su marido, los fiscales mostraron al jurado la cinta de vídeo con el interrogatorio de Jim en el que se contradecía. Y entonces se cayó al suelo. Eso fue lo que usted me dijo, Jim. Solo intento recomponer todo lo que había dicho usted para buscarle sentido y no lo encuentro. Para mí no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. Entonces, ¿cómo espera usted que lo entienda? Pero los abogados defensores utilizaron la misma cinta de vídeo para demostrar algo diferente. El mayor Overby recurrió a la técnica estándar de la policía cuando acabó el interrogatorio y abandonó la sala con el vídeo aún funcionando. A veces, en una situación así, el sospechoso dice algo que le incrimina. En esta ocasión, Jim dijo otra cosa. Dios mío, ayúdame.
Ayúdame a explicárselo. Tú sabes que yo no lo hice. Lo que el mayor Overby esperaba que ocurriera se volvió contra él. Él confiaba en que ella dijera algo que la incriminase, pero lo que hizo fue recurrir a Dios y suplicar ayuda para poder soportar aquel interrogatorio hostil. La defensa mantenía que el incendio había sido accidental, que Jim Long llenó por error la estufa de queroseno con gasolina, causando la explosión. Jim, angustiada, intentó apagar el fuego y al ver que no podía, corrió a pedir ayuda. En un momento determinado, Jim se golpeó la cabeza con la mesa metálica, lo que le fracturó el cráneo y le causó la muerte. La defensa no dio ninguna explicación al hecho de que Jim cerrase la puerta al salir de la casa. Solo dijeron que era una costumbre, que lo hacía siempre que salía de la casa. Jim Long pidió subir al estrado para hacer su propia defensa. Se mostró muy auténtica, aterrorizada con lo que estaba pasando, por tener que revivir lo que había sucedido aquella noche. El jurado no hizo caso de los resultados del polígrafo. Las pruebas del polígrafo son inadmisibles. Son inadmisibles por una razón. No son fiables y punto. La familia de Jim dijo que la medicación que estaba tomando podía haber influido. Estaba prácticamente drogada. Estaba tomando las pastillas que le habían dado en el hospital para mantener la calma y aguantarlo todo. Después de 8 días de declaraciones, el jurado estuvo deliberando tan solo 3 horas antes de comunicar su veredicto. Declararon a Jim Long inocente de todos los cargos. Este caso nunca debió darse. Debieron haber consultado con un experto. Mi especialidad es la interpretación de crímenes violentos y la reconstrucción de la escena en que se ha producido un crimen. Hasta la fecha, el mayor Overby sigue sin aceptar el veredicto ni las conclusiones de Lentini sobre el incendio. Hoy sigo estando tan convencido como cuando se celebró el juicio de que ella mató a su marido. Creo que fue un asesinato. Lo que sigo sin entender es por qué el jurado decidió lo que decidió. Después del juicio y del veredicto de inocencia, Jim Long se trasladó a otro estado y está intentando rehacer su vida. Aún está afectada. Se esfuerza mucho por no pensar en el juicio y controlar sus emociones. Los restos de la casa y el taller de Jim y Jim Long aún siguen en pie. Son una prueba de que la ciencia forense no solo sirve para condenar a los culpables, sino también para proteger a los inocentes. Me gustaría poder evitar que esto le ocurriera a otra familia. Que otras personas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Lo que necesitamos en nuestro sistema judicial es que el Estado tenga pruebas de que es un incendio provocado, y en este caso no las tenían. No es que hubieran acusado del crimen a una persona inocente. No hubo ningún crimen. Fue un accidente.